Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan maravilloso, mayo 31 de 2026, estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ven, Espíritu Santo, bello y poderoso, y danos la gracia que necesitamos para poder entrar poco a poco a ese misterio, la Santísima Trinidad. Y hoy en la misa lo voy a tener presente. El Padre entregando a su Hijo para que por medio del Espíritu Santo nosotros gocemos de esa comunión. Por eso tenemos que celebrarlo en comunidad. Levantémonos, hagamos los arreglos y vayamos a recibir al Señor, que está vivo y presente en la Eucaristía, para darle gracia, porque no hay una gloria más grande, no hay una manera de darle gracia a Dios que por medio de ofrecerle a Él, al Padre Celestial, su propio Hijo, porque verdaderamente está presente en la Eucaristía. De tal manera que hoy lo más importante para mí es estar en misa, para darle gracias a Dios por cuántas bendiciones Dios nos da y nos sigue dando. Y no solo eso, que también nos perdonas y nos hace hijo de Él. De tal manera que hoy vivo dando gracias. Me levanto y sigo hacia adelante. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a reflexionar. Éxodo capítulo 34, de versículo 4 en adelante, cuando nos dice Moisés labró 2 tablas de piedra, como las primeras. Se levantó temprano y subió al monte Sinaí, como le había mandado Yahvé, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Yahvé descendió en una nube y se detuvo allí junto a él. Vemos como claramente nos dice que Moisés llevaba las 2 tablas y subió al monte Sinaí, no porque quería, no porque Dios tenía que aparecer ahí, porque Él estaba ahí. El importante no es Moisés, sino que Él fue porque Dios se lo mandó, por mandato del Señor. Por eso, siempre Dios permanece en nosotros más plenamente cuando nosotros cumplimos lo mandado por el Señor. De tal manera que vemos como si el Señor desciende en una nube y estuvo junto a Él. Y claro, sabemos que la montaña significa ese momento de oración. En la oración, si nosotros claramente oramos como Dios nos pide, verdaderamente Él está ahí. De tal manera que vemos que Dios es claramente trino y a donde Él está, están los tres. Porque Yahvé desciende y desciende en una nube. Y la nube claramente es el Espíritu Santo. Porque vemos como el pueblo es guiado por una nube. Vemos como el pueblo es guiado por la noche, por fuego, y por el día con una nube. De tal manera que el Espíritu Santo es nuestra guía para llegar al Padre, para vivir con el Hijo. Y Moisés sigue diciendo, Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por medio de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en clemencia. Wow, Dios tiene misericordia, o sea, que Dios conoce mi miseria. Imagínate una persona que te ama y cuando ve que tú estás pasando trabajo te ayuda. Imagínate Dios que ve tu verdadera miseria desde tu corazón. Te levanta y te ayuda. Clemente porque es bondadoso, paciente, tardo a la ira, tardo a la cólera, rico en amor, todo amor. No es un sentimiento, sino que verdaderamente Él lo hace todo para tu bien. De tal manera que Él también es fiel, porque lo que Él dice lo cumple. Por eso le mandó a Moisés que subiera a la montaña y ahí estaba Él, porque Él todo lo cumple. Dice
que mantiene su amor por mis generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los dejas impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, dice el Señor que Él castiga hasta la cuarta generación. Pero si nosotros verdaderamente vivimos una vida alejada de Dios, ¿qué pasa con un padre que es borracho y nunca cambia? ¿Qué pasa con aquella persona que está entregada a ese pecado? ¿Qué van a hacer los hijos? Van a caer en el mismo pecado y peor. ¿Y qué dice Moisés en el versículo 8? Al instante Moisés se inclinó en tierra y se postró. Y dijo, Señor mío, si he obtenido tu favor, dígnate, mi Señor, y en medio de nosotros, aunque este sea un pueblo obstinado, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y haznos tu heredad. O sea, Dios claramente perdona todo. Dios claramente no quiere que nuestras generaciones lleven nuestra falta, nuestra culpa, que sigan cayendo y que sigan dominados por el diablo viviendo de esa manera, sino que Él no perdona. Pero yo tengo que humillarme como lo hizo Moisés. Se inclinó en tierra, se postró, le adoró, le clamó, Señor mío, por favor, ven en medio de nosotros. Sé que somos obstinados, sé que fallamos, sé que somos pecadores, somos falibles, pero ayúdanos, por favor. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado y haznos de tu heredad. Esa es nuestra oración por encima de todo. De tal manera que encontramos en Dios misericordia. Que así sea. Dios nos bendice por medio de este precioso evangelio que está en Juan capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no está juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, verdadero, poderoso, que siempre me llena, porque eres Dios. Para vivir con Jesús y viviendo como Jesús, vivir como verdadero hijo del Padre. Que así sea. Dios nos bendice. Y nos bendice hoy celebrando este misterio de Dios. Dios es trino. Pero trino no significa que son tres dioses, sino que es un solo Dios. Escucha, Israel, tu Dios es uno solo, uno solo. Él es uno solo, pero claro, es trino. De tal manera que nosotros nos quedamos impresionados, porque no podemos abarcar todo el conocimiento de Dios. Pero también Dios ha derramado por toda la historia su conocimiento, porque claramente no podemos decir tampoco que no podemos conocer a Dios un poco. Ese poco debemos conocerlo, porque hay muchas personas que hablan a contrariedad de lo que expresa Dios, de su divinidad. Porque dice la palabra que Jesucristo es Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo es Dios. Y el Padre es Dios. Y a medida que ha pasado la historia, quien ha sido más atacado ha sido Jesucristo. Comenzando por muchos desde el siglo I, pero vemos uno más fuerte en el siglo IV, Arrio, sacerdote, que incluso el mismo Constantino, que fue quien hizo ese concilio de Nicea, luego queda como arriano, se pasa el arrianismo. Pero vemos nosotros claramente que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque Él puede perdonar pecado. Porque claramente Él dice que es el Señor del sábado. Pero no solo eso, la obra que hace Jesucristo son la misma obra que hace el Padre. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso Dios derrama su amor en nosotros por medio de Jesucristo.
y nosotros somos bendecidos en el nombre de Jesús. Lluvias, lluvias de bendiciones.